Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente les damos la bienvenida esta tarde, a este estudio del día viernes, a este día de discipulado. Damos gracias a Dios por el privilegio que nuevamente nos da de podernos reunir por este medio. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él sea quien tome el control de este tiempo, amén. Vamos a pedirle que Él sea quien tome el control de nuestras vidas, que Él abra nuestro entendimiento, que Él abra nuestros oídos espirituales para poder entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta tarde, amén. Como sabemos, son tiempos que estamos viviendo de preparación, son tiempos finales en el que el Señor viene pronto, amén. Y tenemos que prepararnos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre bendito, nuevamente hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Padre, por este privilegio que nos das, Padre, de nuevamente poder estar reunidos por este medio, por este privilegio que nos das, mi Dios, de poder estudiar de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre bendito, Señor, que tú seas quien tome el control de este tiempo, que tu Espíritu Santo descienda con poder a este lugar, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestras vidas, Señor, ahí en los hogares de mis hermanos, de sus seres queridos, de sus familiares. Muévete, Señor, como a ti te plazca. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro todo, tú eres nuestro sustento, Señor. Hoy te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que envíes un espíritu de revelación, Señor, a nuestras vidas, para poder comprender, para poder entender lo que tú quieres hablar a nosotros, mi Dios, en esta tarde. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, como decíamos al principio, ¿verdad? Sabemos que el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto por su iglesia. Amén. Anhelando, ¿verdad? Casarse con ella. Pero, hermanos, Él se va a casar con una iglesia madura, con una iglesia que se preparó, ¿verdad? Entonces, hermano, porque sabemos que no puede casarse con una niña, aunque la niña esté enamorada de él, no puede casarse, ¿verdad? Debe de ser una iglesia madura, una iglesia, amados hermanos, que haya crecido. Podemos ver ejemplos en la Biblia que así como el niño, hermanos, aunque sea heredero de mucho, no puede disfrutar de la herencia hasta que sea adulto. Así es la iglesia, amados hermanos. No puede casarse con el Señor si no ha madurado. Aunque esté enamorada, hermanos. Amén. Entonces, hermano, una niña no está lista para casarse, ya que en su inmadurez puede cambiar, hermanos, de opinión, puede cometer muchos errores. Entonces, amados hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, tenemos que madurar para poder casarnos con el Señor, ser esa iglesia que se casa con el Señor. Amén. Entonces, en esta oportunidad, amados hermanos, en esta tarde quisiera hablarte sobre la iglesia que se guarda. La iglesia que se guarda. Cristo viene, amados hermanos, por una novia virgen, pura, que se guarda para Él. Amén. Y mira lo que dice este versículo. Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Él entregó, sabemos, amados hermanos, que Él entregó la vida por su iglesia, por su amada. ¿A fin de qué? A fin de hacerla santa, dice en el 26, y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. En el 27, lo llevó a cabo, ¿para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa
e intachable. El Señor viene, amados hermanos, por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni ningún tipo de defecto, amados hermanos. ¿Cómo tenemos nuestras vestiduras? Viene por una iglesia santa e intachable. Amén. Entonces, esta es una iglesia que se ha guardado. Esta es una iglesia que se ha cuidado, amados hermanos, para la venida del Señor. Mira lo que dice Génesis 24:16. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. La Biblia nos enseña, amados hermanos, esta historia que es acerca de un hombre llamado Abraham que estaba buscando mujer. ¿Para quién? Para su hijo Isaac. Y le habla, hermanos, a su criado Eleazar para que vaya a su tierra y busque de entre las jovencitas a la mujer para su hijo. Abraham, amados hermanos, había hecho un pacto con su criado. Isaac, sabemos que es figura de Cristo. Rebeca es figura de la iglesia, hermanos. Eleazar, figura del Espíritu Santo. Vemos que Rebeca, hermanos, figura de la iglesia, era una joven bella, que Eleazar escogió, que el Espíritu Santo escogió. ¿Para quién? Para su amo. Veamos algunas características, hermanos, que tenía Rebeca. Se había guardado, hermanos. Ahí puedes leer en tu pantalla donde dice, la iglesia que se va a ir con Cristo es una iglesia que se guarda para su amado, guarda su vida, guarda su mente para Cristo. Amén. Tenemos que guardarnos para el Señor, amados. Tenemos que apartarnos para el Señor. Tenemos que guardar nuestra vida. Este es un tiempo, amados hermanos, que el tiempo está cerca de que el Señor venga. Entonces es un tiempo que nos esforcemos, amados hermanos, por guardar más nuestra vida, por guardar más nuestra mente. ¿Para quién? Para Cristo. Que si nuestras vestiduras han sido manchadas, hermano, de pecado, es tiempo, hermanos, de pedirle al Señor que Él quite esas manchas, esas arrugas. Es tiempo, amados hermanos, de prepararnos. No sé qué sea, amados hermanos, en lo que te ha llevado a dejar de que te guardes, a que te ha llevado, amados hermanos, a perder esa santidad. ¿Qué te ha llevado a tener vestiduras, a manchar tus vestiduras, a arrugar tus vestiduras? Veíamos que leíamos en el versículo de Efesios 5:27. La llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Dice en el 26. En el 25 dice, Él entregó su vida por ella, Él entregó su vida por nosotros. ¿Para qué, hermano? Para hacernos santos, para limpiarnos, para lavarnos, mediante de que la purificación, por medio de su palabra. Él ya nos purificó, por medio de que de su palabra, amados hermanos. Pero quizá nosotros en el caminar hemos manchado nuestras vestiduras, hemos arrugado nuestras vestiduras, amados hermanos. Entonces es tiempo de que nos purifiquemos nuevamente por medio de que de su palabra. De su palabra, amados hermanos. El Señor nos va a limpiar, nos va a purificar para poder presentarnos delante de Él por medio de su palabra. Porque vemos que aquí dice, lo lleva a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Su palabra, amados hermanos, nos va a limpiar, amados. Su palabra nos va a quitar toda imperfección, todo defecto. Su iglesia, su palabra, amados hermanos, nos va a ayudar a llevar, a meternos en santidad, amados. A ser intachables, porque dice mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, amados, en estos tiempos es cuando más tenemos que estar buscando de su palabra, porque por medio de su palabra Él nos va a purificar. Amén.
Entonces veíamos, ¿verdad? Que la iglesia que se va a ir con Cristo es una iglesia que se guarda para su amado. Guardémonos para nuestro amado. Guarda su vida, guarda su mente para Cristo. Vemos que era obediente. Vemos lo que dice Génesis 24:15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Una iglesia obediente, amado, va a obtener promesas cumplidas. Una iglesia que es fiel a Dios y leal a su siervo, amado, va a recibir su recompensa. Todo lo que el Señor, hermanos, le ha prometido, lo va a cumplir tarde o temprano. Muchas veces la iglesia, amados, la iglesia de Cristo no recibe el cumplimiento de las promesas de Dios porque no hace la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, amados. Hagamos seamos obedientes a Él, amados. Y Él va a cumplir cada una de sus promesas. Seamos una iglesia fiel. Seamos leales, amados hermanos. Y cuando nosotros somos una iglesia fiel, cuando nosotros somos una iglesia leal, vamos a recibir recompensa. Vamos a recibir todo, amados hermanos, lo que el Señor ha prometido. Él lo va a cumplir tarde o temprano. Pero seamos fieles, seamos obedientes. Seamos obedientes, amados. Hagamos la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Dice en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando nosotros aprendemos a guardarnos para Dios, quitamos todo lo que a Él no le agrada y limpiamos nuestra vida. Mira, hermanos, cuando nosotros aprendemos a llevar la voluntad de Dios, hermanos, Él nos va a limpiar. Él se va a agradar de nosotros. Pero dice al principio del versículo, ahí lo puedes leer, y no os adaptéis a este mundo. Y sabemos que hay en este mundo, amados hermanos, pecado, maldad, ¿qué más? Hermano, entonces no adaptéis a este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Más bien dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Renovemos nuestra mente, amados hermanos, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, no nos adaptamos a este mundo, sino renovamos nuestra mente, vamos a verificar cuál es esa voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y cuando nosotros aprendemos, hermanos, a guardarnos para Dios, quitamos todo lo que a Él no le agrada y limpiamos nuestra vida. Guardemos, amados hermanos, guardémonos para Dios, guardémonos y Él va a quitar, amados, todo lo que a Él no le agrada. Rebeca, hermanos, se enamoró de Isaac por lo que Eleazar le dijo de él, porque nunca lo había visto. La iglesia de Cristo, hermanos, se va a enamorar de él por lo que el Espíritu Santo a través de los ministros le dice. El ministro, amados hermanos, tiene que hacer que la iglesia se enamore de Cristo, ¿verdad? Rebeca era obediente y llevaba sobre su hombro el cántaro, hermano. Entonces vamos a ver qué cosas puede llevar la iglesia sobre sus hombros. Y mira, puede llevar un manto que la cubre, un manto que cubre. Y ahí podemos leer Génesis 9:23. Dice su bendita palabra. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto,
Lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. La iglesia, hermanos, que se va con Cristo, tiene sobre su hombro manto. ¿Y qué? Y cubre la desnudez. Hermanos, hay cristianos que con su boca desnudan a otros. Porque hay chisme, porque hay murmuración. La iglesia que se guarda es aquella, hermano, que no anda desnudando su alma a cualquiera. Mira qué tremendo, hermano. La iglesia, hermanos, que se guarda es aquella que no anda desnudando su alma a cualquiera. Qué tremendo. Hermanos, el Señor ha puesto en esta casa, ¿verdad? En el deseo de las naciones. Él ha placido poner como cabeza, como nuestro padre, como nuestro pastor Jesús Morales, ¿verdad? Y a nuestra pastora Estelita. Entonces, amados hermanos, con ellos tenemos que ministrarnos, ¿verdad? Con ellos nosotros tenemos que limpiar nuestra alma, ¿verdad? Y tenemos que desechar todo aquello que nos hace mal. Pero por medio de ellos, yo te hago una pregunta, ¿con quién te ministras? ¿Con quién te desnudas, hermano? Debemos de tener cuidado porque vemos la iglesia que se guarda es aquella que no anda desnudando su alma a cualquiera. A cualquiera. ¿Con quién te estás ministrando, amado? Hermanos, o algo más tremendo. Quizá te estás ministrando ¿en dónde? En el Facebook. Fulanita de tal se siente triste. Fulanita de tal está enojado. En Facebook, amados, me siento enojado, me siento triste. No, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tenemos que tener ese manto, hermano. Veamos ahí que la iglesia que se va a ir con Cristo tiene sobre su hombro manto y cubre la desnudez. No nos estemos desnudando, amados hermanos, en las redes sociales. No nos estemos desnudando, amados hermanos, frente a personas que no tenemos que hacerlo. No, es que yo quiero mucho, él me quiere mucho y por eso yo voy con él y le cuento todo y ahí te desnuda, amados hermanos, muchas veces eso que nosotros podemos ir a decir, lo pueden utilizar en nuestra contra, para burlarse, para humillarnos, para menospreciar, para muchas cosas. Por eso tengamos cuidado, amados hermanos, tengamos cuidado con quién nos ministramos. Y tampoco lo hagamos por Facebook, hermanos, por las redes sociales, donde todo mundo tiene acceso, donde todo mundo, amados hermanos, puede ver lo que tú estás poniendo. Y te vuelvo a repetir, es una manera de desnudarnos y una manera, amados, en lo que podemos quedar avergonzados. Tengamos cuidado, amados. Tengamos cuidado. Si tú tienes, amados hermanos, quieres ministrarte, quieres, háblale a nuestro pastor. Pastor, yo me quiero ministrar. Amén. El pastor te va a dar una cita o va a delegar a alguien, ¿verdad? Va a delegar a alguien para que pueda ministrarte. Pero, hermano, no lo hagas con cualquiera. No lo hagas. No, ves que el pastor me dijo que fuera a ministrarme con tal hermano, pero el hermano no me cae bien, o la hermana no, siento que ella no me va a... No, hermanos, y mejor voy con esta hermana. No, hagámoslo, hermano, con las personas indicadas, con las personas correctas. Amén. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Esta es una característica que tiene la iglesia, amados, la amada que se va a ir con el Señor. Amén. Continuamos. Tiene santidad
y pureza. Dice Éxodo 12:34, tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Cuando la iglesia aprende a guardarse, hermanos, lleva sobre sus hombros la santidad y la pureza. Pan sin levadura. Levadura, hermanos, figura del pecado. Es necesario, hermanos, que la iglesia se mantenga en santidad y no contamine su vida. Es necesario, amados, vivir una vida en santidad. Y así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, así nosotros. Mantenernos en esa santidad, guardarnos, amado. Guardarnos y no contaminarnos, no manchar nuestras vestiduras. Amén. La presencia del Señor. Dice Primera de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. El arca de Dios, hermanos, sabemos que es figura de la presencia de Dios. En el arca estaba el maná, que es figura de Cristo, las tablas, figura del Padre, y la vara de Aarón, que reverdeció, es figura del Espíritu Santo, hermano. Entonces, aquella iglesia que se va con Cristo es aquella que está en la presencia del Señor. Siempre, hermano, aquella iglesia, hermano, que se va con Cristo es aquella que está con la presencia del Señor siempre dentro de su vida. Siempre, amados hermanos, está buscando la presencia del Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que se va a ir, amados, con Cristo. Que está llena de la presencia del Señor, que busca día y noche la presencia del Señor, amados. Al despertarse, el trabajo, en la tarde, en la noche, todo el tiempo, amados hermanos, busca la presencia del Señor. Amados hermanos, busquemos en todo tiempo estar llenos, amados, de la presencia del Señor. Amén. Busquemos refugiarnos constantemente la presencia del Señor. Dice en el Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Busquemos, amado hermano, intensamente al Señor. Busquemos desesperadamente la presencia del Señor, ser llenos, amados. Va a haber tiempos en los que nos sintamos quizá vacíos. Va a haber tiempos, amados, que la misma prueba, los problemas, las situaciones nos van a hacer sentirnos vacíos sin la presencia del Señor. Ahí es cuando tenemos que levantar nuestra voz, hermanos, y como lo hacía David, clamar al Señor en medio de ese desierto. Cuando él sabía la condición de su alma y decía, mi alma está seca, como tierra árida. Hermanos, quizá en esos momentos clamar al Señor y pedirle que Él nos llene de su presencia es importante, amados hermanos. Porque, amados, es una característica de la iglesia que se guarda, de la iglesia que se quiere ir con el Señor. Entonces debemos de estar, amados, continuamente, estar llenos de la presencia de Dios, amados, de buscarle. ¿En qué momento? En todo momento. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En medio de la angustia, mira qué tremendo, hermanos. Muchas veces en medio de esa angustia es cuando menos, ¿verdad? Queremos buscar de su presencia. Dice, venid, ved las obras de Jehová, en el Salmo 46.
que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que soy yo. Seré exaltado en las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Busquémosle, amados. Busquémosle. Busquemos de su presencia. Amén. Continuemos. Mira. Dice en Isaías 22:22. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Volvemos a leerlo. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. La llave de la adoración, hermano, en nuestra vida tenemos que tenerla. La llave de la casa de David, hermano, era la adoración, porque David le hizo un tabernáculo al Señor donde estaba el arca y allí adoraba al Señor. La iglesia necesita, amados hermanos, tener comunión con el Señor. La única iglesia que se va a ir, amados, es aquella que se guarda, que mantiene sus vestiduras blancas, aquella que vive adorando a Cristo. Adoremos al Señor, adoremos, amados hermanos. Una iglesia que no adora es una iglesia que no se va a ir, amados. Nosotros lo adoramos, amados hermanos, por lo que Él es. Por lo que Él es, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros adorarle, primeramente tenemos que conocerle. Porque si nosotros no sabemos lo que Él es, ¿cómo le vamos a adorar? Entonces, por consecuencia, si nosotros no le adoramos, no tenemos esa, no lo conocemos. Entonces tenemos que conocerle para adorarle, amados. Entonces tenemos que adorar al Señor continuamente. Tenemos que adorarle, amados hermanos. Porque la iglesia que adora es la iglesia. Es la iglesia que vive adorando a Dios, amados. Es la iglesia que se va a ir con el Señor. Pero tenemos que conocerle primeramente. Tenemos que enamorarnos de Él. Hermanos, los que son casados, ¿verdad? Si ahorita les preguntamos, ¿verdad? A los hombres, ¿y cómo es tu esposa? ¿Qué virtudes tiene tu esposa? Amados, pues si ya llevan 10 años de casados, 5 años de casados, pues mi esposa es trabajadora, es amorosa, etcétera, etcétera. Porque ya la conoció y tiene que decir de ella, hermanos. Por eso hay un proceso, ¿verdad? Al principio, cuando hay un compromiso, ¿verdad? Se van conociendo. Si tú conoces a alguien, te presentan a alguien, mira, te presento tal, tú no vas a saber qué decir de esa persona. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Pero cuando vas conociendo a la persona, vas conociendo cada día más de él, de sus virtudes, de todo, amados, vas a tener que decir de ella. Te casas, sigues conociéndola y más vas a tener que decir con ella. Entonces así nosotros, amados, llegamos al Señor, le empezamos a conocer, ¿verdad? Y vamos conociéndolo, y conforme vamos conociéndole, vamos aprendiendo, vamos teniendo que decir de Él. No podemos quedar estancados, tenemos que ir creciendo, amados. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir madurando. Veamos al principio, el Señor se va a casar con una iglesia madura. Entonces tenemos que ir madurando, amén. Tenemos que ir ¿para qué? Para irle conociendo. Para poderle adorar, para tener que decir, amados hermanos, de Él. Una vez veíamos en un estudio, ¿dónde vamos a conocer? ¿Cómo vamos a poder decir de qué vamos de dónde vamos a sacar qué decir de Él? De su palabra. De su palabra, amados.
Ahí vamos a conocer a Dios y ahí vamos a ver la manera de poderle adorar, qué decir de Él. Esa es una forma, ¿verdad? Porque sabemos que adoración abarca muchas cosas. Obediencia, servicio, el levantar nuestra voz, etcétera. Pero, amados hermanos, ¿en dónde vamos a conocerlo? En su palabra. Amén. Amén. Por medio de su palabra. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Vienen, amado hermano, el Señor viene pronto. Guardémonos, amados hermanos, preparémonos, maduremos para que seamos esa iglesia, amados, que le agrada al Señor, esa iglesia que el Señor es por la que viene, amados, esa iglesia madura. Amén. Mira lo que dice rápidamente, amados. Cantares 1:1. Podemos ver, amados, que en el libro de Cantares nos enseña de una amada que está enamorada, pero no ha alcanzado la madurez. Y después, como va avanzando los capítulos, pudo madurar y cambió sus actitudes. Vemos lo que dice Cantares 1:1. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En el original, amado hermano, si vemos lo que significa la palabra besos, viene del hebreo 54:01, y uno de los significados es equipar. Entonces, cuando dice aquí la iglesia: oh, si él me besara con besos de su boca, que el Señor nos va a equipar, amados hermanos. Él es que está pidiendo que la equipen. Entonces, hermanos, los besos de su boca son palabras, son dichos que Él nos da. ¿Para qué? Para equiparnos y encenderlos. Es la que está pidiendo, hermanos: háblame, dame, dime, etcétera, que pide y pide. Esa es la iglesia, amados, que habla ahí en Cantares 1:1. ¿Qué más dice? Necesito tus palabras para encenderme. Necesito de tus dichos, de tus mandamientos para caminar. Está enamorada, pero no ha madurado. ¿Sí? Entonces, pero vemos lo que dice Cantares 8:1. Ah, si tú fueras como mi hermano, amamantando a los pechos de mi madre, si te encontrara afuera, te besaría y no me despreciarían. Aquí la novia, hermano, no espera que él la bese, como en el versículo anterior. Oh, si él me besara. No, aquí dice, la novia no es, dice, si te encontrara afuera, te besaría. Aquí la novia, hermano, como te digo, no espera que él la bese. Ella es quien lo quiere besar a él. Sí, hermano, entonces vemos si sus besos son palabras, nuestros besos son para él palabras, adoración. Amén. Entonces ya no es, hermano, ya no es aquí en 8:1, ya no es aquella iglesia que está, dame, háblame, dime. Amén. Sino es aquella que solo le quiere dar al amado. Y lo quiere introducir a la recámara y allí le da sus besos, ¿verdad? Como dice el versículo. Es la novia, hermano, que no espera que le digan, adore, eleve su voz, abra su boca. Ella lo adora. Pero aquí ya maduró, ya va madurando. Vemos que la primera era, dame, háblame, dime, no, bésame. Aquí ya maduró en el 8 y ahora es, si te encontrara afuera, te besaría. O sea, ya es la iglesia que ya da. Amén. No es la que está, dame, y esto, y yo. No, ya es una iglesia que sabe dar.
Amén. Es una iglesia que ya ha madurado. Entonces así tenemos que ser nosotros, amados. Dice Cantares 1:4, atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Otras versiones dice, llévame en pos de ti. Hermano, esta iglesia es aquella que está esperando que el Señor, hermano, la lleve. Que Él sea el que, de alguna manera, ¿verdad? Por así decirlo, la arrastre. Amén. Entonces, vemos, amados hermanos, que aquí dice, si no la arrastra o no la atrae, no corre. Es como si dijera, jálame para que te siga, necesita que Él sea quien la lleve. Vemos lo que dice Oseas 2:14, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es la novia, hermano, que está enamorada, pero que está ocupada en tantas cosas que tiene que ser llevada al desierto. Y alguna enfermedad, alguna prueba, alguna lucha. Pero vemos que para que allí tenga amores con el Señor. ¿De qué manera la trae? Dice, lo volvemos a leer, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, para que allí tenga amores con el Señor. Entonces en el desierto, muchas veces, amados hermanos, los desiertos que podemos pasar, las situaciones que podemos pasar, amados, vienen de parte del Señor, lo hemos visto, pero ¿para qué? ¿Para qué? Él nos está atrayendo a Él por medio de eso. Porque he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Quién? El Señor. Y hablaré a su corazón. ¿En dónde? En medio de ese desierto, en medio de esa prueba. Pero ¿quién lo atrajo? El Señor. Entonces muchas veces el Señor nos va a traer a esos desiertos, a esas pruebas. ¿Para qué? Para que maduremos, hermanos. Para que venga un proceso de purificación en nuestras vidas. Y Él pueda hablar a nuestros corazones, porque muchas veces estamos afanados en otras situaciones, estamos ocupados, que nos olvidamos de eso, y dice el Señor, te voy a traer. ¿Por medio de qué? De una prueba del desierto. La trajo, aquí vemos que dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, amados hermanos, seamos de esa iglesia madura, amados. Maduremos, busquemos ir más allá. Amén. Entonces vamos a orar. Hay mucho más, amados hermanos, pero en otra oportunidad podremos, si el Señor lo permite, ir viendo más puntos, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, amén, a hacer esa iglesia esa iglesia que le agrade a Él, esa iglesia que se guarda, amén. Señor, Padre bendito, nuevamente venimos delante de ti dándote gracias, Padre. Gracias porque tú has hablado en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardarnos, Padre. Que tú nos ayudes, Padre bendito, Señor, a cuidar nuestras vestiduras, Padre. Que tú nos ayudes, mi Dios. Que tú nos quites, Padre, toda mancha, Padre, toda arruga de nuestras vidas, Padre, para poder ser esa iglesia que te agrade a ti, Señor. Esa iglesia que tú quieres, Padre. Esa iglesia que se sabe guardar. Esa iglesia que es pura, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos cada día, Señor, ser mejores para ti. Queremos, Padre, ser aquellos que no se dejan llevar, Padre, por las corrientes de este mundo, Señor, sino que va más allá, Señor. Hoy, Padre, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos obedecerte a ti, Señor. Queremos, Padre, agradarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Recuerden que en un rato más nos vemos a las 8 de la noche para continuar orando por todas las peticiones. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.